Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Estamos ya prácticamente en el verano y comienzan prontico las grandes vacaciones de verano. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy: rechazo y resistencia popular al golpe blando de la derecha en Colombia. Tenemos como invitado para tocar este importante tema que va en diversas partes al ilustre profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, Jairo Ramírez. Él es defensor de derechos humanos, dirigente político y social, asesor de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera y del CPDH en Colombia. Jairo, muy buenos días. Te hemos hecho madrugar en Colombia. Buenas tardes aquí desde prácticamente el verano europeo. Buenos días, Eliezer, y tu equipo de trabajo, para ti, para todos los seguidores de este importante programa. Sí, aquí estamos de madrugada todavía, pero bueno, ya listos para iniciar la jornada. Así es, agradecerte, Jairo, que te hemos hecho levantar temprano allá en Colombia en esta semana que está muy caliente desde todos los puntos de vista informativos. Golpe de Estado blando, estratégicamente montado como guerra híbrida. Todos lo sabemos que el bloqueo de la reforma, la continuidad de los asesinatos, el saboteo al tema de paz, todo eso hace parte de una guerra híbrida, de un golpe blando que no es de ahora. Es un golpe blando que comenzó el mismo día, la misma noche que Petro ganó la presidencia. Ojo con eso. Vamos a hablar de cómo ha sido el papel de los medios de comunicación al servicio de la derecha y el fascismo y la oligarquía y de los bandidos sinvergüenzas en ese proceso del golpe blando. Los medios de comunicación en Colombia y muchos periodistas que están arrodillados a ese poder mediático siguen intentando hacer su trabajo para desestabilizar al gobierno. Vamos a hablar del caso Benedetti y Sarabia. Importante hacer claridades de la posición de los medios alternativos, de la parte de los procesos sociales alternativos de la izquierda, qué es lo que se conoce, cuál es la posición de ustedes con el tema de la muerte misma en extraña circunstancia del coronel Oscar Dávila Torres, que es uno de los encargados o era uno de los encargados de la seguridad presidencial y que fue encontrado muerto en extrañas circunstancias el pasado viernes. Vamos a hablar un poco de las reacciones populares y sociales que se han estado dando para contrarrestar el golpe blando y apoyo a las reformas, el balance de la marcha del 7 de junio, qué hacer en ese caso de que la derecha siga bloqueando las reformas en el Congreso. ¿Qué hacer con esa actitud del señor fiscal general de la Nación, que ayer mucha gente salió a abuchearlo, a manifestarse en contra de ese fiscal, que se habla es un fiscal de bolsillo de la derecha? Vamos a hablar de cuál es el tema que nos interesa ahora con la paz, lo que está sucediendo con el cese al fuego, con el Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones. ¿Cuál es el concepto que tiene la gente en Colombia desde los sectores populares? ¿Qué hacer desde los movimientos populares para contener este golpe blando? Igualmente, para finalizar el programa, vamos a tocar rápidamente cuál es la orientación que se tiene respecto a las elecciones regionales que vienen en octubre, qué va a ser el pacto histórico, porque estamos viendo que hay muchos avivatos, camaleones, como le llamamos, que se están deslizando hacia el pacto histórico, pero que tienen un pasado oscuro, corrupto, de triquiñuelas, esas mafias electoreras en las regiones que han robado a millones de colombianos, los tienen en la miseria, en la inopia, y resulta que ahora quieren cambiar de payaso. Los mismos grupos politiqueros en las regiones que se han robado los recursos, ahora quieren seguir imponiendo o colocando gobernadores, alcaldes, concejales para seguir en lo mismo, seguir robando. Entonces, ¿qué hacer ante eso? A ver, Jairo, comencemos por el principio. Golpe blando. ¿Cómo va eso? Sí, digamos que en las pasadas elecciones para la derecha, para el régimen tradicional dominante, fueron un fiasco.
porque después del estallido social, que significó una enorme rebelión popular contra la política económica y social, contra la violencia establecida desde el régimen, pues obviamente le fue muy mal a esta derecha, que hizo una campaña en términos muy maltrechos. Aparte, los candidatos eran los candidatos de una simpleza, sin propuestas, sin un discurso coherente que convenciera. Y obviamente a eso se agregó lo que llamaron el centro político, que tampoco convenció a nadie. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? El pacto histórico es gobierno y el gran capital, las grandes corporaciones financieras, el poder real, como lo llamamos aquí en Colombia, los conglomerados económicos, pues como que perdieron confianza en sus soportes, en sus instrumentos de apoyo, como los partidos de la derecha, y entonces pareciera que han tomado ellos directamente el control. Y obviamente el libreto está establecido para América Latina ya, ¿no? Es un libreto que viene desde los Estados Unidos y que se ha aplicado ya en otros países, no es nuevo, se ha aplicado en Venezuela, se ha aplicado en Bolivia, se ha aplicado en Ecuador, en Argentina, en Brasil, y obviamente ahora Colombia, que es como uno de los últimos países que llega a esta oleada de cambios que hay en América Latina, pues lo aplican también en Colombia. Y pues ya todos sabemos cuál es ese libreto que comienza pues con una oleada, unas campañas mediáticas de descrédito al gobierno, de distorsión, de desinformación, de calumnias, de lanzar lodo contra la política del gobierno y tratar de enfrentarlo con la opinión pública. Son etapas, luego ya han comenzado a avanzar en una segunda etapa, que es la de intentar la movilización, que no les ha ido muy bien porque no son muy expertos en movilizar a la gente. Eso les suena bastante fantasioso, digamos. Y entonces, pero sin embargo están acudiendo a ese recurso y simultáneamente van combinando eso con el ataque judicial, porque la estrategia justamente consiste en reemplazar todo lo que significó el instrumento militar como un elemento de golpe, de dictadura, de represión, sustituirlo por otros medios, y es el uso de otras instituciones, en este caso la rama judicial, los órganos de control. Y entonces lo que estamos ahora observando es una oleada de demandas que buscan obviamente entorpecer el ejercicio de gobierno, tener al gobierno distraído contestando demandas, audiencias en la Fiscalía, en la Procuraduría General de la Nación, en las altas cortes, que están dedicadas a eso. El sistema judicial le hace el juego a esa política. Y transversal a eso, pues obviamente están los medios de comunicación. Entonces en Colombia también estamos, digamos, ya en esa apreciando, observando esa línea de conducta del régimen, y seguramente detrás de todo esto está la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, tratando de ver cómo direccionar toda esa política de obstrucción al ejercicio del gobierno. Jairo, te resumo lo que tú has dicho. Un golpe blando es empezando por bloquear todo el tema de las reformas en un Congreso y todo el programa de un gobernante, en este caso de Gustavo Petro. El segundo paso es lo que tú muy bien has expresado, el tema del lawfare, como se conoce, se lo hicieron a Lula en Brasil, se lo hicieron a Correa, se lo hicieron igualmente a Cristina Kirchner en Argentina, es decir, intentar inhabilitar al gobernante por la vía judicial, intentar ponerle trabas a que ese gobernante pueda tener esa opción. El tercer paso es calentar las calles. Como tú lo has dicho, a lo mejor en Colombia la extrema derecha, esa derecha corrupta, bandida,
que ha tenido el poder y el gobierno, ahora quieren jalonar a ciertos sectores engañados por los medios de comunicación que han hecho su trabajo, que hace parte de ese juego del golpe blando en el descrédito de un gobierno. Ellos intentan siempre sacar noticias falsas, desacreditarlas, quitarlas de contexto. Sabemos cuáles son los medios, no los vamos a decir aquí, no le vamos a dar propaganda, pero los conocemos y son los medios tradicionales, tanto escritos y de televisión, que hay en Colombia. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, calentar la calle, como muy bien se nota allí en una convocatoria que están haciendo desde abajo el Centro Democrático. Pero a ver, los medios de comunicación en Colombia, Jairo, ¿qué tiene que hacer la gente para contrarrestar esa situación de descrédito que están intentando generar esos medios de comunicación históricos que son de la derecha? Bueno, todos sabemos, yo me acuerdo que por allá desde los años 70 salió una publicación de Julio Silva Colmenares que se llamó Los verdaderos dueños del país. En ese estudio, desde entonces, ya Silva Colmenares denunciaba cómo uno de de las líneas del capital en Colombia era apropiarse de los principales medios de comunicación, en la radio, en la televisión, en los medios escritos. Y ya para esa época, las principales radios y las cadenas de televisión estaban en manos los llamábamos en el momento los monopolios. Hoy en día, eso obviamente se ha ajustado a las nuevas realidades, a los avances tecnológicos y demás, y aquí ya hay la presencia del capital multinacional, que es dueño de las grandes cadenas radiales que tienen un control absoluto de lo que llaman la opinión pública, que uno a veces se pregunta realmente qué es eso de la opinión pública, si en Colombia existe una opinión pública. Eh, Porque aquí ya la información no llega a la gente como una información, sino como la inyección de un análisis preelaborado, ajustado pues a los intereses, a lo que el capital quiere que la gente tenga como enfoque de lo que es el cuadro político del país. Entonces, hay un control absoluto y pues obviamente eso es lo que también dificulta este proceso, porque hay una verdadera andanada, hay unos medios, por ejemplo, la revista del grupo Gilinski, la revista Semana, pareciera que fuera como la punta de lanza en ese proceso mediático de desinformación, de calumnia, de generar confusión, de ataque directo al presidente de la República, a sus funcionarios. Y entonces hay un libreto, es un libreto que lo han ido turnando, cogiendo funcionario por funcionario. Recuerden ustedes que primero comenzaron con la ministra de Minas y Energía, la ministra Irene Vélez, y la tuvieron varias semanas, varios meses en una verdadera andanada. Inclusive le hicieron varias citaciones al Congreso, le hicieron varios ejercicios para destituirla y todo eso fracasó. Luego vino la siguiente ministra, eso es como una fila, ¿no? Que tienen allí, que fue la ministra Corcho, la ministra de Salud, a quien también desacreditaron, calumniaron, la pusieron contra el paredón, y pues obviamente es un ejercicio directamente desde las corporaciones de la salud, que veían muy amenazado pues su control sobre los enormes recursos que se manejan para la salud en Colombia y que la manejan directamente las EPS, son 89 billones de pesos. Y la pelea no era, el problema de fondo no era la ministra, obviamente la enfocaron contra la ministra, pero el problema de fondo es que ellos veían que se les iban de la mano el control de esos 89 billones
los privilegios, el derroche, el despilfarro, y obviamente le dieron tanto a la ministra que finalmente la ministra también terminó saliendo. Ahora han cogido a Glorina Ramírez, la ministra de Trabajo, con la reforma laboral. Entonces la reforma laboral pisa callos al empresariado colombiano por la tercerización laboral, los contratos basura, el régimen esclavo que se ha impuesto, el desconocimiento de derechos como el de las horas extras, el de los pagos de los festivos, etcétera, el respeto al derecho a asociación y demás, pues obviamente eso no le conviene a los empresarios y directamente la ANDI, FENALCO, Camacol, la NIF, los grandes gremios económicos se hacen todo un despliegue apoyándose otra vez en los medios de comunicación para desarrollar toda una campaña de descrédito. Entonces, fíjate que es un uso, es un recurso que tienen para desinformar, para confundir a la gente y para hacerle ver, intentar hacerle ver que eso que es un derecho del común de la ciudadanía es al revés, es esa cosa mágica, ¿no? Lo que son derechos de la gente ahora los hacen ver como si los afectara. Entonces, por ejemplo, si los trabajadores ganan el derecho a la jornada laboral, entonces ellos dicen que eso va a afectar a los empresarios y que los va a quebrar y los va a hacer cerrar las empresas porque van a tener que pagar las horas extras, que eso ya era un derecho que lo despojaron en el pasado, en el gobierno de Uribe, ese derecho se lo quitaron a la gente. Lo que está pasando ahorita es la recuperación de un derecho que fue despojado hace no mucho tiempo. Así es, Jairo. Avanzamos rápidamente por temas de tiempo. Caso Benedetti Sarabia. Importante hacer claridad de la posición de los sectores populares en Colombia y lo sucedido con la muerte extraña del teniente coronel Oscar Dávila Torres, uno de los encargados de la seguridad presidencial. Repetimos, encontrado muerto en extrañas circunstancias el pasado viernes. ¿Cuál es la posición de ustedes, Jairo, allá en Colombia? Bueno, eso está dentro del libreto de la estrategia de medios de comunicación para tratar de desestabilizar el gobierno. Eso hace parte de un entramado en el cual está involucrado el fiscal general de la Nación, en el cual está involucrada la revista Semana y en el cual está involucrado, por supuesto, el embajador Benedetti. Y es esa estrategia incluso la inteligencia militar que tiene que ver con las chuzadas, es decir, la interceptación de las comunicaciones que hace que detecten contradicciones, fisuras que hay al interior del gobierno y que tienen que ver con esas debilidades de estos sectores que entraron a ser parte del pacto histórico, pero que tradicionalmente han sido parte del establecimiento, ¿no? Que llegaron aquí porque cuando aparece un movimiento fresco, renovador, que es prometedor y que convoca masas, pues usted sabe que eso es como las colmenas, ¿no? Concita, muchas abejas que caen, que llegan, y entonces detectaron las debilidades de la avidez del embajador Benedetti pidiendo puestos que obviamente no había posibilidades de abordar su mecánica, su práctica tradicional clientelar. Entonces, obviamente, que con una persona que además es drogadicta, que es alcohólica, pues el régimen aprovechó esas flaquezas, digamos, que hay al interior del gobierno en ese gran abanico de la coalición que hay y comenzó a explotarlo mediáticamente. Entonces, ahí viene la trama de la niñera, viene la trama de las chuzadas, viene luego la vinculación de algunos sectores de la policía que estarían involucrados en las interceptaciones, como este caso del coronel Dávila. Y obviamente el fiscal comienza a manejar
quirúrgicamente todo ese entramado para tender un manto de duda sobre el gobierno y tratar de generar una crisis. Obviamente, sí, dime. Precisamente en la continuidad de esa acción viene la reacción popular, que es lo de contrarrestar ese golpe blando, y la gente salió a marchar respaldando al presidente el pasado 7 de junio, y donde el presidente se mostró en las calles con la gente, con el pueblo, con el público que lo apoyó, que lo sacó adelante en el proceso electoral para contrarrestar ese tema del bloqueo a las reformas. E igualmente ayer, martes, otra manifestación, esta vez contra el fiscal nefasto que se tiene en Colombia. Sí, lo que hay hoy es que frente a una correlación de fuerzas en el Congreso que es frágil, que la derecha intenta boicotear, porque el fondo de todo esto es las reformas. El régimen se opone a las reformas. Y obviamente toda esa estrategia está dirigida a tratar de debilitar la gobernabilidad del presidente Petro, de su gabinete de ministros, debilitar el trámite de las reformas. Y pues entonces, en medio de toda esa situación, lo que se requiere hoy es generar un gran movimiento de masas, de la gente que tradicionalmente ha sido marginada, la gente que hoy está aguantando hambre, que sufre el desempleo, la gente a la que se le niega el servicio de la salud, a la que no se le entregan los medicamentos, la gente en el campo que ha sido despojada de su tierra, que no tiene cómo cultivar, es a los jóvenes que no tienen cómo entrar a la universidad, hacer una convocatoria a ese enorme conglomerado de marginados de Colombia para que se mueva a la calle a decir esas reformas nos representan, esas reformas son las llamadas a resolver, por lo menos a aliviar, si no resolver del todo, aliviar la situación que tenemos. Y por eso el régimen lo sabe y sabe que eso puede ser la fuente de un apoyo muy grande y de una oxigenación del gobierno y trata de impedir que esas reformas se abran paso. A ver, Jairo, rápidamente, ¿cuál es la opinión que ustedes tienen en Colombia, esos sectores alternativos populares, sindicales, sobre el tema del diálogo y cese al fuego que se ha pactado con el ELN y otras organizaciones que en algunas todavía no hay cese al fuego, pero que están andando? Pues este es un elemento trascendental, es decir, para un país que lleva 60 años, los 60 últimos años en un conflicto tan cruel, tan terrible, que ha afectado a tanta gente, que ha dejado tal dimensión de víctimas que las ha ya mostrado la Comisión de la Verdad y la JEP, pues obviamente ya nadie duda de que se necesita en Colombia unos esfuerzos por la paz. Lamentablemente la mezquindad del presidente Santos impidió que a la par que se desarrolló los acuerdos o la negociación con las FARC en La Habana, se hubiera iniciado también o se hubiera desarrollado un proceso con el ELN y con ese sentido calculador de Santos, pues obviamente se trató de desdibujar el significado de ese proceso con las FARC y bueno, estamos ahora con la realidad de que la propuesta de paz total comienza ya a arrojar unos primeros resultados que no se pensaban que fueran de tal rapidez como el cese al fuego pactado con el ELN en estos últimos días. Eso indudablemente genera un nuevo ambiente político en el país, oxigena el gobierno, abre unas esperanzas nuevas en relación con la perspectiva del proceso y creo que abre también a su vez la posibilidad para avanzar en las conversaciones con lo que han llamado ahora las disidencias de las FARC. Entonces ese es un hecho que saludamos y que esperamos que en el camino se vaya fortaleciendo. Ya se está haciendo la convocatoria de un gran evento nacional
para apoyar el proceso de paz. Y seguramente que este es un elemento que va a ayudar mucho en esta coyuntura política para hacer avanzar en general las propuestas que planteó el gobierno desde un comienzo en su programa del Pacto Histórico. Antes de hacerte la última pregunta, te repetimos por razones de tiempo, el presidente en esta semana ha convocado a lo que se llaman las grandes concentraciones, asambleas por sectores populares, es decir, la parte de educación, la parte del sector sindical, los campesinos, que se hagan asambleas generales en todas las regiones para buscar apoyar el tema de la reforma. Jairo, ¿cómo ven ustedes eso ahí rápidamente antes de entrar con la última pregunta? Bueno, la sociedad en su conjunto tiene que echarse al hombro este gobierno. O sea, estamos en un nuevo momento político. Ese esquema del gobierno por arriba al que nos acostumbraron las élites gobernantes tradicionales, de unos gobernantes alejados de los problemas de la gente, tiene que cambiar. Y aquí el proceso de gobierno y el proceso de cambios tiene que ser con la gente. Creo que Petro en eso ha sido muy insistente y le ha dicho a los ministros, hay que ir allá donde están los problemas, allá donde están los conflictos, allá donde están las manifestaciones de la gente reclamando sus derechos, planteando la solución a sus necesidades. Entonces, esa propuesta de Petro esta semana va en esa dirección, es decir, seguir insistiendo en que este gobierno tiene que ser un gobierno que tenga su motor no allá arriba en el Palacio de Nariño, en los palacios de los ministros, sino un gobierno que tenga su motor allá en las poblaciones, en los conglomerados humanos que están ubicados sobre todo en la periferia, pero también, por supuesto, que en el centro, en los conglomerados urbanos. Entonces, esa dinámica tiene que ir cogiendo fuerza poco a poco para que, como le decía ahora, este sea un gobierno que avanza no por las alturas, sino que avanza de la mano de la gente que tiene hoy grandes necesidades por resolver. Finalmente, Jairo, llegan las elecciones regionales en el mes de octubre. Hay mucha preocupación porque, de una parte, algunos camaleones de la política tradicional corrupta, bandida, que se ha robado las regiones y que están aliadas con las mafias politiqueras, quieren cambiar sus nombres de aspirantes, pero siguen siendo las mismas mafias tradicionales en el Caribe, en el Cauca, en el Occidente, en el Oriente. ¿Qué hacer ante eso y cuál es la táctica y estrategia que va a desarrollar el pacto histórico para lograr conseguir llegar a algunas gobernaciones, a algunas alcaldías, llegar a diputaciones, a concejalías, a los concejales sean electos gente seria, gente honesta, no que esté pendiente en robar, en traquetear en las regiones, que las mafias, repetimos, es constante. Quieren cambiar de payaso, pero el circo es el mismo, los mismos mafias politiqueras. ¿Qué hacer ante eso de parte de los sectores populares que están en el pacto histórico? Bueno, estas elecciones son muy importantes porque ahí se juega nuevamente el fortalecimiento del poder, la necesidad de una correlación de fuerzas ahora a través de los gobiernos locales, los gobiernos regionales y las corporaciones públicas locales, consejos y asambleas departamentales. Y esto en esas condiciones pone en juego las políticas centrales del gobierno, porque es justamente las corporaciones y los gobiernos están más cerca de la gente. Entonces, cómo el ganar una fuerza, una correlación favorable en esa parte, pues es importante y la derecha lo sabe. Por eso la derecha va a lanzar una campaña desesperada por mantener las posiciones que las tiene actualmente para mantener su poder, su politiquería local y el gobierno, el pacto histórico, la necesidad de tener gobernadores y alcaldes cercanos a la gente que ayuden a desarrollar la política, las propuestas y los cambios que ha señalado el pacto histórico.
Bueno, ahí está pues los análisis que nos ha hecho hoy nuestro invitado especial Jairo Ramírez, profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, defensor de derechos humanos, dirigente político y social, asesor de derechos humanos de la Unión Sindical Obrera y del CPDH en Colombia. Gracias, Jairo. Tenemos todavía más tiempo para seguir haciendo esos análisis. Te agradecemos tu tiempo, hacerte madrugar allá en Colombia, pero importante esas informaciones de primera mano, serias, sensatas y que dan a conocer la realidad de lo que está sucediendo al interior del gobierno, cómo son los ataques de ese golpe blando que viene trabajando la derecha y cómo la resistencia popular la está rechazando. Un abrazo, Eliezer, para ti y toda la gente que sigue este programa. Gracias a ti, Jairo. Agradecemos Vale. a Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.